Entendiendo que no es posible pensar nuestras conceptualizaciones y nuestras prácticas por fuera del impacto sanitario, social y subjetivo por el que estamos atravesando en la situación actual, creímos fundamental el trabajo en el programa de extensión a la comunidad que se crea desde la universidad, desde el cual la idea es, a partir del encuentro, por supuesto a la distancia, entre colegas, docentes, padres, madres, este encuentro nos invite de alguna manera a pensarnos para poder construir otra manera de acompañar, ¿no?, en estos momentos. Si bien hubo muchas preguntas que se repitieron, inquietudes que realmente muy interesantes, pero las primeras que tomamos fueron las que más se repetían y tenían que ver con las tareas y con lo escolar. Me gustaría pensar y me gustaría recordar que la psicopedagogía no solo se ocupa de los problemas de aprendizaje y de los niños y los jóvenes en relación a la escuela, y ahora vamos a ver por qué, sino también de la detección temprana, la prevención y la promoción de los aprendizajes de cualquier persona a lo largo de toda la vida, en contextos tanto formales como no formales y atendiendo a los aspectos históricos y contextuales de esa persona. De allí la complejidad del aprendizaje, ¿no? Las dos preguntas que en un primer momento se repitieron con bastante inquietud fue qué tiempos y qué espacios destinar para hacer las tareas y cómo llevar a cabo esas tareas, ¿no? En relación a la primera pregunta, qué tiempos y espacios destinar para hacer las tareas, desde mi lugar yo lo que pude ver es que cuando apenas empezó la cuarentena, por decirlo de alguna manera, este tiempo de aislamiento, se empezaron a ver profesionales desde distintos espacios que a través de consignas o de consejos determinaban ciertas maneras de abordar las formas, los tiempos, los espacios, como si fueran recetas que se pudieran aplicar a cualquier persona y a cualquier espacio, digamos, ¿no? La verdad que yo descreo de esas lógicas lineales, por decirlo de alguna manera, ya que si se plantean desde ese lugar, creo que se está negando, se está desconociendo primero la situación por la que está atravesando el mundo y cómo impacta en cada una de esas familias. Y después, otra de las cuestiones que se está desconociendo es cuál es la realidad puntual de ese niño, de esa niña, de ese joven, de ese adulto que necesita avanzar en esa situación, de alguna manera, en lo que se le está proponiendo, ¿no? Yo en eso me detengo y quisiera que lo pudieran pensar a partir de esta charla, por decirlo de alguna manera, porque realmente he tenido muchas consultas de papás y de mamás que ante estas situaciones en donde hay ciertos puntos a seguir, que sí o sí hay que hacerlo porque parece ser que es lo saludable, hay muchos padres y muchas madres que sienten que deben replicar de alguna manera la escuela en casa. Y desde ya, o sea, yo creo que es importantísimo aclarar que es imposible replicar la escuela en casa. En casa la escuela puede poner, o sea, en la casa puede haber algunos condimentos de la escuela, pero no se puede replicar la escuela en casa. Sí, la escuela considero que está haciendo un gran esfuerzo en la escuela a través de sus docentes, ¿no? Un gran esfuerzo en relación a la creatividad, en relación a sostener el encuentro, y los padres también, pero no de ninguna manera se puede replicar lo que sucede en la escuela en casa, y eso hay que aclararlo porque lo que pasa es que muchos padres al
al sostener esa situación de alguna manera, lo que genera es mucha angustia y una gran sensación de fracaso. Eso por un lado. En relación a esta pregunta, y tiene que ver mucho la segunda, que es cómo llevar a cabo esas tareas, yo la verdad que me gustaría irme un poquito de estas preguntas así tan puntuales. Y les quisiera proponer a ustedes que podamos pensar en la idea de jugar, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el jugar con hacer las tareas, sentarse y presentarse en el alaceño, ¿no? Bueno, en relación al jugar, el jugar es un hacer diario en la clínica. Nosotros muchas veces uno sale del consultorio, se encuentra con los papás y el papá le pregunta o la mamá le pregunta a qué juego jugó con ese niño que sale tan entusiasmado, quieren el nombre del juego, el test o qué es lo que hicimos ahí adentro para que ese niño salga tan entusiasmado. Como si hubiera una receta de juego que se pudiera aplicar para que todos los niños pudieran de alguna manera interactuar con el otro, ¿no? Bueno, desde ya que el jugar para nosotros, pensado desde ese lugar, es desconocer de alguna manera que el jugar es primordialmente una operatoria sobre cualquier cosa que se nos presenta en el mundo. Desde allí el otro puede obstaculizar ese jugar o facilitar ese jugar. Para tomar un ejemplo que se puede dar en la escuela, por ejemplo, cuando un docente reparte fichas, por ejemplo, a uno de los niños, a las niñas, para contar, y ese niño, en lugar de contar, arma trenes o hace una torre con esas fichas. Lo que está haciendo el niño de alguna manera es salirse de esa lógica que le está imponiendo el adulto, lo recrea a eso que le está proporcionando, a ese material que le está proporcionando el adulto, y en la medida que ese niño, que esa chica, que ese chico pueda alterar y recrear, en la medida que puede convertir eso que se le propone, puede apropiarse de ese material. Después estará en el adulto si puede tomar eso que está haciendo ese niño para relacionarlo con ese conocimiento que pretende trabajar. Entonces ahí el adulto o facilita esa apropiación o obstaculiza esa apropiación, ¿no? Desde allí yo quisiera detenerme en las palabras de Winnicott, que desde un lugar muy simple pero tan agudo a la vez, dice que jugar es hacer, escribió Winnicott en su momento. Y yo agregaría que jugar se asoma por el lado de una ley, una ley primera. Todo, en realidad todo lo que se le presenta a un niño sirve para jugar. Entonces fíjense que cualquier cosa que un niño pueda tomar, de las cosas más insólitas que se nos puedan ocurrir, ese niño ese objeto puede ser susceptible a trocarse y a ser material de juego, ¿no? Tratable para el juego. Los invito, para seguir con esto, a recrear una situación que, bueno, ya me la preguntaron varias veces esta semana y que me gustaría compartir con ustedes, para que vean qué papel también tiene el adulto en ese juego que necesita ese niño para poder apropiarse de una situación. Ya van 2 o 3 pacientes que me cuentan de una tarea que llega a la casa que tiene que ver con el recorte de distintas figuras, primero la construcción y después el recorte de distintas figuras, triángulos, cuadrados, rectángulos, para luego, con papeles de colores, para luego poder hacer un superhéroe o algunas de los ídolos de estos niños. Cuando llega esta tarea a casa, imagínense que cuando tiene que ver con algo de esto de hacer un superhéroe o algo de lo maravilloso, para ese padre, para esa madre, en su imaginario, esa producción tiene que ver con algo
de lo fantástico, de lo maravilloso, de lo estéticamente bello, digamos, ¿no? Entonces, para muchos padres, para muchas madres, para muchos adultos que están acompañando a ese niño, ese círculo quizás no puede ser círculo si no se realiza con compás, y ese cuadrado no puede ser cuadrado si no se realiza con reglas, ¿no? Desde así yo quisiera pensar varias cosas. A ver, para un niño el trabajo con el compás para hacer ese círculo quizás es atractivo por lo inaudito de este elemento, porque el adulto lo acompaña con su mano, porque lo toma como un juego, porque después quiere hacer flores a partir de ese compás, porque con esos círculos. Pero para otro niño puede ser que ese compás pueda obstaculizar el trabajo a plantear. Entonces, ahí hay un par de cuestiones que hay que ordenar. Primero, ¿qué es lo que entiende ese niño? El adulto, lo importante del adulto es no de alguna manera anteponer su postura o su forma de pensar esa consigna al niño. El niño, primero, lo que hay que pensar en una primera instancia es qué es lo que entiende ese niño por esa consigna. Conversar con él, qué entendió, cuál va a ser el superhéroe que va a representar, cómo lo haría, con qué lo haría, qué papeles utilizaría, qué elementos utilizaría. A partir de allí después se va a ir armando ese trabajo. Ahora, si el adulto queda estructurado en el hecho de que el niño sí o sí tiene que trabajar o con la plasticola como base o con el compás como elemento de geometría, es muy probable que la idea que tenga el adulto de realizar esa figura sea muy distinta a la del niño. Y ese superhéroe, ese de alguna manera personaje, por decirlo de alguna manera, ese personaje maravilloso que tiene que crear, termine siendo una construcción que termina realizando el adulto. Es más, o sea, si queremos avanzar con nuestra imaginación, piensen qué pasa cuando hay que recortar esas figuras, porque ya que tiene que ser estéticamente bello, muchas veces terminan recortando los papás, las mamás o los adultos que acompañan a ese niño para que esto quede de la manera que ellos esperan que quede o de la manera que ellos piensan que quiere la seño que quede, ¿no? Entonces, bueno, eso, a partir de ahí hay muchas cuestiones para poner en juego. O sea, ¿qué se juega en ese adulto para poder acompañar a ese niño en esa actividad? ¿Qué espacio de escucha hay para ese niño? ¿Qué está planteando ese niño y cuáles son los instrumentos o herramientas que facilitan o que le permiten avanzar en la propuesta? Bueno, a partir de esa escena, que en realidad esa escena se puede extrapolar a miles de escenas que se deben estar dando en distintos hogares en este momento que estamos atravesando, yo me quisiera detener en algo que me parece que es un punto decisivo. Primero, que el instrumento no produce sino aquello que crea el deseo del que lo toca. Entonces, esto es un punto fundamental. Que ese trabajo que se le propone desde la escuela pueda emanar de sus manos, de las manos de ese niño, de esa niña me refiero, que se pueda atribuir esas figuras al trabajo de sus manos, a lo que él pudo pensar, que esa creación surja de esa niña, de ese niño, a los poderes de su mano, de su deseo realmente. Si ese niño o esa niña se siente autor de esa construcción, si le gusta lo que construye, es habilitador, esta posibilidad habilita a que pueda seguir construyendo ese conocimiento, profundizando en ese conocimiento, porque es ahí, a partir de ese encuentro con esa situación, cuando el adulto permite ese encuentro, cuando el adulto habilita, cuando el adulto no obstaculiza ese encuentro,
es donde el niño puede seguir construyendo y seguir profundizando en su hacer, de una manera que le es gratificante, que puede apropiarse de eso y no solo profundiza en lo que tiene que ver con la otredad que significa el conocimiento, sino que profundiza en lo vincular con ese adulto. Entonces es fundamental poder pensar que como adultos ese jugar que propone habitualmente el niño, y que puede emerger en todo momento, el adulto puede facilitar esa posibilidad o puede obstaculizar esa posibilidad. Yo más que nada, me gusta pensarlo desde ahí, estas dos preguntas que se hicieron en un primer momento y que por ahí buscan algunos puntos en donde apoyarse, pero me parece que está bueno que podamos pensar desde el juego qué se nos juega a nosotros como adultos frente a esa situación, qué se le juega al papá o a la mamá o a la figura de cuidado sobre esa tarea, sobre cómo tiene que quedar esa tarea, qué se le juega al docente, qué es lo que espera el docente de ese adulto, de ese niño, de esa niña, y qué se le juega a ese niño o esa niña en relación a esa consigna que baja desde la escuela, ¿no? Me parece fundamental poder desde ahí ir armando otras cuestiones que nos van a dar la respuesta a otras preguntas. Espero que haya sido útil y seguimos pensando. Muchas gracias.